Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy en Ceteris Paribus tenemos a Osmel Manzano, economista para los países andinos del Banco Interamericano de Desarrollo, también profesor de la Universidad de Georgetown. Con él hablaremos de la transición energética en los países andinos, en un mundo de la descarbonización y los retos y las oportunidades que esto implica. Bienvenidos, Mel. Buenos días, muchas gracias Ángel por la invitación y un saludo a todos los oyentes de este podcast. Osmel, la región andina se encuentra en un momento en el que la toma de decisiones acertadas se torna indispensable. Luego del Acuerdo de París, el mundo se ha puesto en marcha hacia una agenda de descarbonización. Y aunque es posible que existan grandes desafíos en este proceso, en la implementación de esta agenda, el mundo ha decidido avanzar inexorablemente hacia ese destino. Las materias primas relacionadas con el combustible fósil o los combustibles fósiles siguen representando al menos un cuarto de las exportaciones de la región andina y contribuyen al menos al 10% de los ingresos fiscales de la misma. ¿Puede la región hacer frente a esta transición energética de manera exitosa? Osmel, esto es una pregunta que apasionante, ¿no? ¿Cómo reducir en la región andina esa dependencia tan importante de los combustibles fósiles sin generar un desbalance fiscal y un desbalance también en el sector externo? Perfecto. Bueno, quizás yo creo que un tema que hay que entender ¿es esto una amenaza para la región? Podría ser, pero es una oportunidad también, ¿no? Y un poco lo que nosotros mostramos en este trabajo es que, claro, si tú te conviertes como un actor pasivo de todo lo que está ocurriendo en este mundo y no tomas ninguna medida, estarías creciendo por debajo del potencial, o sea, de tu producto potencial que en general además ha venido creciendo bastante bajo en la región. De aquí al 2050 estarías incluso por debajo de lo que sería la tendencia normal, ¿no? En términos de producto. Sin embargo, nosotros mostramos que solo una medida, y en realidad hay varias medidas que discutimos en este trabajo, pero con solo una medida, por ejemplo, que es poner impuesto al carbón y usarlo para financiar telecomunicaciones e infraestructura rural, solo con eso cambias completamente el signo y vas a crecer por encima del potencial y vas a estar en el 2050 por arriba de la tendencia. Entonces, como dices tú, estamos en un momento importante en la historia. Se están dando unas tendencias mundiales que están cambiando, si se quiere, la estructura productiva del mundo. Y obviamente esto representa desafíos para la región, pero son desafíos si la región es un actor pasivo, si la región es un actor activo. De hecho, se le presentan muchas oportunidades en este contexto. ¿Va a esta región andina, va tarde en este proceso? ¿Tenemos tiempo? ¿Y cuáles son las opciones, no? Porque está el cobre, el litio y también está, digamos, por el lado de la oferta exportable, de la agenda exportable, pero también está el tema de los impuestos. Entonces, ¿cómo vamos en este sentido? Yo te diría que no estamos tarde, pero el autobús está por dejar la estación, ¿no? Entonces hay que montarse rápido, ¿no? Yo creo que también con la pandemia un poco se abrió un poquitico esa ventana de oportunidad, ¿no? Entonces todavía tenemos chance de tomar acciones. Y el tema es que hay que entender que aquí vienen unas agendas que son agendas que tienen que trascender gobiernos, ¿no? Porque estamos hablando de 2050. Entonces, esto tienen que ser agendas nacionales, ¿no? No agendas de gobierno. Y entonces, por eso es muy importante entender que aquí se van a tener que tomar una serie de decisiones que van a trascender los gobiernos que están hoy en la región. O sea, van a implicar 2, 3 administraciones más hacia adelante o 4, dependiendo un poco de la situación política de cada país. Y entonces hay que tener una agenda que es nacional. Y como te digo, hay que empezar ahora, porque para ver el resultado en el 2050 hay que empezar hoy. Pero no es que estamos tarde todavía, o sea, hay espacio para tomar acciones hoy. Y respondiendo un poquito a la otra pregunta, sí, o sea,
hay un tema claro, o sea, hay oportunidades que se abren en esta transición de nuevos minerales, ¿no? Entonces, claro, está el cobre, está el litio, y en ese sentido, digamos, tenemos en la región países que tradicionalmente han venido ya exportando minerales como Perú y Bolivia. Luego tenemos países como Colombia y Ecuador que tienen un potencial no aprovechado, por ejemplo, de cobre y están empezando ahora a entrar en el negocio del cobre, ¿no? Y luego también tenemos el tema del litio, que en Perú y Bolivia tiene tiene mucho potencial. Pero también yo creo que hay que pensar que es más allá de eso, ¿no? O sea, yo creo que un tema un poco de las lecciones que hemos visto de la pandemia, la gente por ejemplo, no se habla mucho, es que la agricultura creció, el único sector económico que creció en medio de la debacle de la pandemia fue la agricultura. Entonces, por ejemplo, ahí hay un sector que no hemos aprovechado en la región todavía, o sea, salvo Perú, que tiene quizás unos sectores exportadores diversificados, porque del resto, si vamos a Colombia, todavía sigue siendo banano y café y flores, ¿no? Lo mismo podrías decir un poquito de Ecuador. Perú es el único país que si tú ves arándanos, ves espárragos, así ha apostado un poco más a la agricultura. Entonces, hay un potencial de ese sector agrícola. Y después hay otro potencial que, olvídate del debate geopolítico, ¿no? O sea, yo entiendo que hay un debate geopolítico alrededor del tema, pero las cadenas globales de suministro se van a reacomodar, o sea, porque la pandemia les enseñó que necesitan construir redundancia y después porque toda cadena hoy en día está empezando a pensar en estrategias de ser más verde y por lo tanto entonces si usted quiere suministrarle a los Estados Unidos, venir desde la China puede ser muy sucio, venir desde Colombia limpio. Entonces también hay una oportunidad que se puede aprovechar que está ocurriendo en todo este contexto mundial, pues, ¿no? Siempre uno se pregunta quiénes ganan, quiénes pierden, ¿no? En este proceso de descarbonización, menor dependencia de combustibles fósiles, del petróleo. En la región todos pueden ganar o puede haber perdedores que inevitablemente no hay manera, ¿no?, de que ganen este proceso. Esa es una muy buena pregunta. A nivel nacional no hay perdedores. O sea, la región, todos los países de la región tienen el potencial de ganar de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Que quiero otra vez resaltar es una combinación del cambio climático, pero también de todo lo que ocurrió post pandemia, ¿no? Ahora, sí es importante entender que a nivel regional dentro de los países van a ocurrir reacomodos, ¿no? Y entonces ahí es importante empezar a pensar en políticas regionales, en los territorios, ¿no? Porque, como dije antes, si somos pasivos, claro que van a haber regiones que van a sufrir mucho, ¿no? O sea, bueno, tú y yo siendo venezolanos sabemos lo que está pasando por lo menos alrededor del lago de Maracaibo, ¿no? Entonces, puedes extrapolar eso a otras regiones productoras de petróleo y gas en la región y puedes ver pero no quiere decir que en estas regiones no hayan otras potencialidades, se pueden aprovechar otros encadenamientos. Hay una experiencia que yo creo que desde el punto de vista de América Latina no la hemos visto, pero es toda la transformación que ocurrió en el Valle del Ruhr en Alemania, que era de carbón y ahora no produce carbón. Entonces, hay experiencias que te dicen que tú puedes trabajar con estas regiones que pueden ser potenciales perdedores de esta descarbonización, pero tienes que trabajar con ellas, ¿no? Interesante todo esto, Meli, que estemos trabajando o que ustedes en el banco estén trabajando en esta dirección. Y entonces viene, bueno, evidentemente esto es una oportunidad, pero como toda oportunidad hay que tomar acciones, ¿no? Y tener una región más productiva, más dinámica, más diversificada, requiere acciones del sector público y del sector privado. ¿Cuáles son esas acciones más importantes que cada uno le toca asumir en este nuevo desafío? Bueno, o sea, tú has dicho la palabra clave. Esto necesita los dos actores. No puede un actor solo llevar esta agenda de descarbonización. Y obviamente, desde el punto de vista del Estado, pues hay un tema muy importante que es un desafío en la región y es que los precios relativos transmitan las señales correctas, ¿no?, a los distintos actores para que esto ocurra, ¿no? Y entonces allí tenemos que pensar en temas de precios del carbón, por ejemplo, ciertos subsidios que nosotros damos a veces al consumo de energía fósil. O sea, hay que dar una estructura de precios correctas para transmitir lo que queremos transmitir. Pero también hay que pensar en estructuras de apoyo al sector privado, ¿no? Desde temas un poco de
capacitación. Nosotros hicimos hace un par de años un estudio de evaluación de prácticas empresariales y hay unas brechas importantes en la región comparado con otros países, entonces hay que trabajar un poco en generar capacidades en el sector privado. También el sector público tiene que ver cómo ayuda al financiamiento de actividades porque inherentemente en este momento o no las conoce el sector bancario, ¿verdad? O están asociadas a riesgo, como el sector agrícola, ¿no? Necesitan instrumentos que ayuden que fluya más el financiamiento a estos sectores, ¿no? E incluso tratar de movilizar todos los recursos que hay disponibles a nivel mundial para agendas de transición de cambio climático, ¿no? Pero después el sector privado también tiene que, por ejemplo, como ya dije antes, hay temas de prácticas de negocio. También hay temas de mayor colaboración con las universidades. La región, el sector privado históricamente no ha colaborado mucho con las universidades. Pensando en los países andinos y en cambio salta, por ejemplo, a Brasil o Argentina, donde tienes instituciones como Embrapa o Intac que entonces tienen esta sinergia con el sector privado. O sea, necesitamos pensar también ese tipo de relacionamiento entre sector privado y sector académico público. Y también, pues, el tema de que allí, obviamente, el sector público puede ayudar, pero el tema de descubrir nuevos mercados, o sea, a veces al productor le cuesta ver, ¿no? O que hay un nuevo nicho en un sector, entonces también necesitamos un poquito esa proactividad del sector privado, pues, ¿no? Correcto. Y veníamos hablando, vamos entonces a hablar un poco, ver los sectores, ¿no? Porque bueno, hay una gran dependencia histórica en América Latina de commodities en general y por supuesto de petróleo, en el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador. Ujú, Eh, entonces, digamos, tú nombraste que durante la pandemia un sector que se comportó muy bien fue el sector del sector agrícola, ¿no? ujú, Y hemos visto cómo Perú se ha venido especializando en todo el tema de los superfoods o ujú. superalimentos, arándanos, espárragos y bueno, ¿qué oportunidades hay en el sector agrícola para la región? Mira, el sector, y quiero, ahora que mencionas lo de los sectores, un tema que nosotros hicimos en el trabajo es no queremos ponernos aquí a escoger ganadores y perdedores, sino simplemente ver como que los sectores que fueron más, vamos a decirlo así, afectados por lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Y ver un poco potencialidad de esos sectores, ¿no? Y entonces, claro, como te dije, un tema que salta a la vista es que el sector agrícola de la región fue casi que el único sector que creció durante la crisis, ¿no? Entonces, cuando uno ve el sector agrícola, uno ve que el sector tiene importantes desafíos todavía de infraestructura, de infraestructura rural. También vemos que hay desafíos institucionales y aquí no estamos hablando de que el Estado no deje de hacer su rol, por ejemplo, de control fitosanitario y sanidad y eso que necesitamos que lo hagan, ¿no? Pero el tema a veces es que el productor tiene que lidiar como con 10, 15 instituciones, ¿no? Entonces ver un poquito cómo hacemos un mejor streamlining institucional que ayude al productor a acceder a acceder tanto a los servicios del Estado, pero también un poco a cumplir con las regulaciones que tiene que cumplir. No estamos diciendo que no se cumplan, ¿no? Porque un típico, claro, si no tienes buena salubridad no puedes exportar, no te van a comprar tus productos afuera, ¿no? Entonces esas cosas hay que mantenerlas, ¿no? Y por último, también el sector tiene desafíos de cambio climático importantes, dado que la región está afectada por ello, ¿no? Pero sin embargo, nosotros vemos que, por ejemplo, si se adopta una estrategia de proveer infraestructura estratégicamente. De hecho, nosotros desarrollamos una de las publicaciones conexas, no está en el libro, es un poco ver por municipio, qué municipios la productividad agrícola crecería sustancialmente si le colocas una carretera rural o agua. O sea, entonces ver un poco dónde están esos winners, donde puedes apostar con infraestructura rural, obviamente hacer los ajustes institucionales, apoyar la adaptación al cambio climático y esto lo que quiero decir es que hay variedades o sea, en el mundo se están desarrollando variedades que son que se pueden adaptar mejor al cambio climático o puedes migrar a otro tipo de cultivos, ¿no? Que en el contexto nuevo climático
tiene más sentido producirlos dadas las condiciones meteorológicas de la región. Pero hay experiencias, lo que quiero decir es que hay experiencias exitosas, ¿no? Lo que necesitamos es un poco trabajar en esos sectores. Y también el tema de conectarlo con nuevas oportunidades, porque de nuevo, otra vez, o sea, cuando ves, por ejemplo, lo que ocurrió con el arándano, ¿no? Que es un caso interesante, es ver que había una oportunidad de mercado en los Estados Unidos, en español diríamos contraestacional, o sea, que tú puedes suplir el arándano cuando el productor americano no puede porque no está en estación, ¿no? Entonces, ese tipo de oportunidades que de repente no son obvias, es eso, ¿no? Hay que empezar a conectar, ¿no?, al mercado con estas oportunidades, ¿no? Y buscar estos nuevos nichos de mercado que tiene la región, ¿no? Correcto. Eh, Estamos en un mundo, además, que está, pues no sabemos si desglobalizándose, fragmentándose, desacoplándose, que obviamente eso es un gran reto, pero como siempre también significa algunas oportunidades, ¿no? Ujú. Y para la región, creo que una de las grandes oportunidades es cómo en ese mundo que brinda nuevas oportunidades, cómo se inserta en cadenas globales de valor o en nuevas cadenas globales de valor. Explica un poco qué son cadenas globales de valor para aquellos que tal vez no conocen el término y cómo la región puede insertarse en ellas en este nuevo mundo. O sea, las cadenas globales de valor es un poco, digamos, como dices tú, de los que no conocen el concepto, es un poco lo que está ocurriendo con los procesos productivos mundiales que se fragmentan, ¿no? Entonces, ya no es que tú produces, digamos, desde el caucho hasta el vidrio del carro en un solo país, sino que varios países van produciendo distintas partes, ¿no? Y se van integrando hasta que llega en un país y tienes el armado, ¿no? Y quizás, por ejemplo, en Asia esto ha ocurrido bastante. Entonces, en un país, por ejemplo, se hacen los chips, en otro país se hacen los motherboards, en el otro las pantallas, y entonces hay un país que termina armando la computadora. Eso en el Asia ocurrió mucho, en la región no ocurre mucho. Quizás donde más lo vemos es un poco en la integración que ha ocurrido México-Estados Unidos por el acuerdo de libre comercio. Y donde, por ejemplo, hay países centroamericanos que se habían estado beneficiando. Por ejemplo, en Nicaragua producía los cinturones de seguridad de los carros que después México seguía armando, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos cadenas globales de valor, ¿no? Esta integración en procesos productivos, ¿no? Y los países andinos históricamente no se han insertado mucho en estas cadenas de valor, ¿no? Y eso ha sido un tema muy interesante porque ponte a ver, o sea, tienen una ubicación, si se quiere, muy buena, o sea, como nexo, si se quiere, entre el Pacífico y el Atlántico, ¿no? O sea, tú tienes, incluso Colombia, tienes un puerto en el Pacífico y otro en el Atlántico, o estás ahí, si tú quieres, al norte de Sudamérica, y entonces también tienes bastante acceso a toda la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Pero la región no se ha insertado mucho en estas cadenas de valor, ¿no? En parte es porque tenemos todavía costos logísticos muy altos, ¿no? Hay baja integración regional eh, además hay un tema de desafíos en general de promoción del país como destino de inversión, ¿no? Entonces, por eso cuando pensamos en qué hacer, un tema es repensar la inversión, la atracción de inversión extranjera, o sea, no es que la región no haya tenido y hay agencias de promoción de inversión extranjera, pero es pensar un poco más estratégicamente a quién quiero traer yo, ¿no? Un ejemplo que siempre hemos visto en la literatura es el caso de Costa Rica con Intel, ¿no? O sea, hubo una estrategia nacional del país de pensar, o sea, no voy a traer cualquier inversión extranjera, quiero traer a Intel, ¿no? Entonces, y después como consecuencia de eso vino otra inversión extranjera. Entonces está Amazon, hay otras empresas en Costa Rica, ¿no? Pero es eso, pensar un poco estratégicamente qué inversión extranjera queremos atraer, ¿no? Pensar un poquito en avanzar los procesos obviamente, mejorar toda la logística, o sea, todo el tema de funcionamiento de puertos y eso, porque parte de esto es que la cadena funcione sin ningún hiccup, ¿no? O sea, que funcione sin ningún contratiempo. Entonces hay que trabajar también en temas de logística. Y luego también pensar un poquito en los temas de acceso al crédito, ¿no? En particular para las pymes, o sea, los países que han logrado, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En una cadena textil, de que la gente desde su casa produzca y lleve a la fábrica,
es en parte porque han logrado resolver temas de acceso al crédito a las pymes, ¿no? Entonces, que entonces esa pyme de esa señora que está en su casa cosiendo para una empresa transnacional de textil pueda comprar la maquinaria que necesite y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que también mejorar en la región, que ha sido digamos, uno de los déficits de la región, ¿no? Osmel, y hablando entonces ya de esa integración, hablas de la costa este, la salida al mar, al Atlántico, al Pacífico, que tiene la región andina. ¿Qué oportunidades brinda la integración regional? Digamos, imaginando un bloque regional con una agenda colectiva, esto parece un sueño, ¿no? Con encadenamientos productivos, pero ¿qué oportunidades brindaría un bloque así? Eso es quizás lo que tú dices es lo irónico, o sea, hay mucho potencial. O sea, existen cadenas donde uno ve claramente en textiles que, tú sabes, este tiene la materia prima el algodón, el otro tiene el hilado. O sea, hay muchas potencialidades en la región de aprovechar. Y fíjate el ejemplo que dije en el Asia. O sea, en el Asia tienes estas cadenas porque hay una integración regional, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que te permite moverte rápido de un país a otro con los productos, ¿no? Eh, y el ejemplo que dio de Centroamérica, ¿no? Cómo aprovechó para integrarse en esta cadena con México y en los Estados Unidos. La región realmente no ha aprovechado porque todavía, si se quiere, la mentalidad en el diseño de la institucionalidad regional era un poco más pensando en el abastecimiento interno, en cierta manera, ¿no? Entonces hay que repensar un poco esa estrategia, pero también hay cosas básicas como, por ejemplo, armonización de normas, ¿no? Que todos tengamos claro que es el mismo requisito que hay que cumplir en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, ¿no? Y que no que el requisito sea distinto según el país. Mecanismos que permitan la agilización de los pasos de fronteras porque son reconocidos los operadores. O sea, entonces hay un trabajo importante de normativa que permita que entonces este tema de la integración regional te ayude a insertarte en las cadenas de valor, ¿no? Correcto, y yo creo que ahí la Comunidad Andina de Naciones podría ser el marco Sí. para comenzar todo esto, ¿no? Uh-huh. Eh, Estamos hablando de alternativas, ¿no? Tenemos alta dependencia actualmente a los hidrocarburos, gas, petróleo, y estamos en un mundo que va hacia una descarbonización, una agenda que va avanzando y hemos venido revisando distintos sectores. Hay un sector que es fundamental, que es el sector servicios, es un sector que es muy importante dentro del producto, de la economía de toda la región y del mundo. Y dentro del sector servicios está el sector turismo, que obviamente la región presenta grandes potencialidades, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol del sector turismo en esa transformación productiva de la región? La región tiene, como dices tú, un potencial muy alto en turismo, ¿no? O sea, tiene lo más difícil que es tener destinos, los tenemos, ¿no? O sea, hay destinos naturales importantísimos en la región, ¿no? Y que van desde el que te digo yo, el Canaima en Venezuela, pero también tienes Galápagos en Ecuador, ¿no? El Salar de Uyuni en Bolivia. Pero también tienes destinos, lo que vamos a llamarlos históricos, ¿no? Como bueno, obviamente el típico es Machu Picchu, pero también tienes el centro de Quito, tienes Cartagena. O sea, entonces tú tienes un potencial de destinos increíble, ¿no? Allí yo creo que los grandes desafíos de la región obviamente hay desafíos de infraestructura que es importante atender. Ahora, también pensar un poquito que esta infraestructura no siempre la tiene que proveer el Estado, ¿no? Entonces, si necesitas el aeropuerto y eso, o no sé, o ya tiene el aeropuerto y lo que necesitas es mejorarlo, pues puedes pensar en opciones como asociaciones público-privadas. Pero también es importante temas de regulación, ¿no? Sobre todo con esto de la pandemia, el tema de estándares, ¿no? Se ha hecho muy importante en el turismo, ¿no? Entonces, es importante también mejorar la regulación, que entonces el turista se sienta seguro, ¿no? Yendo a un destino. Eh, y entonces hay que mejorar también el tema de regulación en el sector, que es como una tarea pendiente.
Y después también es importante que una vez que tengamos destino, veamos cómo aprovechamos este destino para, o sea, el turismo tiene un tema que aprendí de mis colegas, yo no soy experto en turismo, pero mis colegas que saben turismo, es que en vez de tú ir al trabajo, el trabajo llega a ti, ¿no? Porque claro, el turista viene, ¿no? O sea, el consumidor final llega a tu casa, ¿no? En vez de tú enviarle el producto a él. Entonces tiene un potencial de movilización económica regional importantísimo, ¿no? Entonces, otra tarea es que una vez que tú tengas estos destinos, también lo aproveches un poco para desarrollar ese entorno, ¿no? Y otras, porque además los turistas hoy en día demandan más servicios, ¿no? Entonces quieren más experiencias, quieren explorar lo local. Entonces hay una oportunidad para también como que desarrollar ese entorno alrededor del destino y también ayudar al sector económico. Pero de nuevo, otra vez entonces necesitas temas de infraestructura, regulación, que es como la tarea pendiente que tenemos en el sector, ¿no? Osmel, muchas gracias. Si quieres, ¿cuál es la publicación? Nuevos Horizontes para la Transformación de América Latina, ¿dónde se puede conseguir? Y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias. Sí, la publicación se llama Nuevos Horizontes para la Transformación Productiva. Está disponible en la página del banco. Es gratis, así que los invitamos a consultarla. Está ahora en español y en un par de semanas ya está en inglés. Y con el podcast pasaremos el link para que la gente, por favor, la consulte, ¿no? Muchas gracias, Osmel. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.